Emocionadísima, Irene Vallejo, de que estés platicando esta vez conmigo. Y precisamente hablando de las voces, yo quisiera comenzar con una frase que tú dices en tu libro. Dices, si un día nos despertáramos todos nosotros y descubriéramos que somos absolutamente incapaces de leer, sería regresar a un mundo no tan lejano, anterior al milagro de las voces dibujadas y las palabras silenciosas. Lo he leído ya formalmente 2 veces, una por gusto y la otra encantada de estar en una clase en la Universidad de Goethe en Alemania con la maestra Marta Muñoz Añón, que pues utilizó tu libro como eje rector durante todo el semestre. Y lo termino y digo, "Ah, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque yo quiero seguir sabiendo más, sobre todo como que de lo que sigue en el momento de histórico en el que pues tienes que tener un momento en donde cortas el libro, ¿no? Y además, bueno, todos estuvimos de verdad fascinados con la lectura. Y a mí me quisiera que empezar la conversación contigo, porque me parece que es destacable. Yo soy madre de 2 hijos y el momento en el que tú escribiste El infinito en un junco, las que somos madres sabemos el impacto que tienen los hijos en nuestra vida en general. ¿Cómo fue para ti tener cabeza y tanta cabeza con tantos datos y tantas visiones que tuviste, escribir El infinito en un junco? Bueno, en primer lugar, enhorabuena por esta labor de la revista Voces y de crear ocasiones de conversación distendida. Creo que es un ejercicio muy valioso en un mundo que Gracias. está cada vez más polarizado y hay menos comunicación de buena fe, ¿no? Por ansia de conocimiento, de conocernos unos a otros, de aprender juntas. Y creo Gracias. que hay que, o sea, que eso en este momento es una labor crucial, o sea, mantener vivos estos vínculos que tejemos, estos tapices que tejemos con la palabra, ¿no? Me gusta mucho esta Gracias. palabra, Gracias. de las palabras como hilos, ¿no? Y esas mujeres que tejen, que hilan, que bordan y que lo hacemos con las palabras. Así que eso es lo primero que quería decir. También gracias a su maestra que eligió El infinito en un junco como eje del curso. Por Sí, favor, transmítale mi agradecimiento especial por eso que me honra y me hace muy feliz. gracias, Irene. Y la verdad es que si mi hijo no hubiera nacido o si su nacimiento no hubiera sido tan traumático, posiblemente no hubiera escrito El infinito en un junco, ¿no? Yo siempre digo que el niño llegó con el infinito debajo del brazo. Em, la realidad es que yo tenía en mente otros proyectos en ese momento, pero llegó ese parto, ese nacimiento, la alerta y la emergencia de salud de mi hijo y me di cuenta de que mi vida cambiaba. De hecho, pensé que se acababa mi carrera literaria porque en los años anteriores había estado trabajando en la literatura, intentando abrirme paso. Y Sí, eso exigía mucho tiempo y mucha dedicación, acudir a ferias, a clubes de lectura, a bibliotecas rurales, ¿no? Estar constantemente viajando, llevando los libros en el maletero y te haciendo pesan. esa actividad para mí es muy gratificante, pero que exige mucho tiempo y mucha disponibilidad personal, que yo creí que se acababa, dado que tenía que afrontar el cuidado de mi hijo a largo plazo. Y en aquellos primeros momentos, además, incluso creímos que podíamos estar afrontando una gran dependencia. Ujú. Entonces, yo pensé que se acababa mi carrera, que el sueño de convertirme en escritora era demasiado grande para alguien como yo, en una ciudad que no es una gran capital, sin contactos, sin precedentes familiares, ¿no? Yo salía de la nada y pensé que se había acabado la oportunidad, que mi sueño terminaba, pero dije, necesito en esta etapa tan dura de estar viviendo en el hospital, en la UCI neonatal, necesito escribir, ya no por publicar ni por darle una proyección, sino
simplemente de una manera terapéutica. Yo, Ujú. para sobrevivir a este proceso, necesito mantener mi habitación propia, ¿no? Que diría Virginia Woolf, no dejar que la enfermedad y el hospital con su dinámica y su lógica y sus obsesiones em, acaparen toda mi vida, Ujú. sino tener ese espacio de conexión con lo que yo siempre he sido y siempre me he sentido, que es una escritora, ¿no? Y entonces por la mañana estaba en el hospital con mi hijo, luego mi marido me daba el relevo y por las tardes encontraba unas horas para escribir. Y entonces, claro, en esas condiciones tan difíciles, ¿qué podía escribir yo? Y decidí que ya tenía una investigación, una tesis doctoral sobre este tema, sobre la historia de la lectura. ¿Qué tal si convierto esa tesis doctoral en un ensayo, bueno, para escribirla como yo hubiera querido escribirla, de una manera mucho más literaria de lo que Mm. permite el lenguaje académico? Sí. En su momento no pude. Y vamos además a repensar ese tema a la luz de lo que estoy viviendo, ¿no? Lo que estoy viviendo es la Es importancia de los cuidados y entender que los libros tienen que ver con los cuidados, ¿no? En el fondo es cuidar nuestra memoria, cuidar nuestras ideas, cuidar nuestras palabras, cuidar la sociedad. Entonces, lo que yo estaba viviendo le dio una dimensión que no tenía la tesis doctoral, claro. y que es la vida entrando en tromba en los libros, ¿no? La vida te da perspectivas que a lo mejor no eran las que inicialmente hubieras pensado, La pero parte emocional, ese ingrediente emocional fue el toque mágico de tu libro. es que para mí era un experimento, ¿no? Sobre el género del ensayo. Habitualmente pensamos que el ensayo tiene que ser muy cerebral, muy frío, muy teórico, muy abstracto. Y yo precisamente a través de mis estudios y mi conexión con la oralidad, que Ujú. a través del estudio de Homero, evidentemente, y de mi especialidad, pero también la pasión que yo sentí, digamos, mi deslumbramiento con la literatura, que fue con los cuentos de mi madre en la infancia, como Cuento en el infinito en un junco. Ujú. Yo tenía la impresión de que la narración, las vidas, los personajes, los rostros humanos, las emociones, son una herramienta muy poderosa para transmitir conocimiento. Y entonces yo dije, voy a escribir unas 1001 noches de los libros donde yo tengo que conseguir, mi reto es transmitir todo el conocimiento que yo acumulé durante mi tesis, pero hacerlo dentro de una especie de laberinto o de tapiz de historias. Porque esas historias lo que nos están diciendo en un momento en el que los libros son cuestionados, porque cuando yo empecé a escribir El infinito en un junto nos decían que la cultura lectora se acababa, que las Sí. pantallas arrinconaban los libros, que todo estaba a punto de desaparecer, que era ya anacrónico, que los libros acababan, que la novela se moría, o sea, estaba todo el tiempo los expertos expidiendo el certificado de defunción a Sí. todo lo que tenía que ver con la literatura. Y entonces yo pensé, bueno, en estos tiempos en los que nos dicen que los libros son superfluos, que los libros han pasado de moda, que los libros se terminan, ¿qué tal si hablamos de todos los esfuerzos que ha hecho la humanidad para que tengamos libros, para que tengamos bibliotecas, para que tengamos educación, para que tengamos el don de la palabra? Ujú. A través de todas esas historias de personas arriesgando sus vidas, viajando, inventando, cambiando, transformando, luchando por abrirse paso, las mujeres que querían escribir y hacer libros. ¿Qué tal si vemos a toda esa humanidad, ¿no? Sacrificándose, luchando, esperando, buscando, entusiasmándose, amándolo hasta el punto, como esos egipcios que se colocaban los papiros, ¿no? Que hacían las momias con los papiros de los libros para irse al otro mundo con los libros Ujú. amados, ¿no? ¿Qué tal si hablamos de esa humanidad que ha amado los libros hasta el punto de buscarlos en los campos de concentración, en los campos de refugiados, en las condiciones más duras de la existencia, Sí. frente a los imperios que se derrumban, frente a los saqueos, al fuego, a los fanatismos? ¿Qué tal si hablamos de toda esa gente para entender hasta qué punto los libros y la escritura han sido vertebrales para nosotros y van a seguir siéndolo? Y entonces fue la idea de las historias, de los rostros humanos y de crear un nuevo tipo de ensayo que Ujú. tenía mucho que ver con las herramientas de la narrativa que yo había experimentado al escribir novela y literatura infantil y juvenil. Y con eso intentamos que esas historias sean el vehículo más potente de conocimiento, porque cuando consigues emocionar con una historia, esa historia queda mucho más grabada que si Seguro.
una simple y fría abstracción, ¿no? Y ese era un poco el proyecto y el reto. Y al mismo tiempo, lo que yo estaba contando, que los libros nos salvan, me estaba sucediendo a mí en tiempo Sí. real, porque escribir ese libro me estaba salvando ¿no? de la depresión, del dolor, porque yo había una cosa de la que tenía muchísimo miedo, que era una depresión posparto. Es decir, Ujú, ujú. ¿qué está pasando con el niño? Y si caigo yo, además, yo pensaba, yo no me puedo permitir Exacto. caer, porque entonces sobrecargo a mi marido, a mi madre, al resto de la familia, cuando todos tenemos que estar ahí con el niño. Y entonces, pues fue mi terapia para no caer en la depresión. Y entonces un libro escrito en el momento más duro y oscuro de mi vida se convierte en una especie de conjuro de las cosas que me han hecho feliz, empezando por el descubrimiento de los cuentos y las historias en la infancia con mi madre. Lo mencionas en el libro, los momentos difíciles en los cuales los libros nos han acompañado y nos han salvado. Mm. Yo creo que eso platicamos en una de las clases, que fue el tema de la clase, y todos dijimos varios ejemplos de cuando los libros nos han rescatado, y mira que pues han sido momentos seguramente no tan trágicos como los campos de concentración, pero todos tenemos esta historia de momentos difíciles en los que los libros nos rescatan y nos salvan. Y entonces para ti fue casi prácticamente como tener dos hijos. El Infinito en los Juncos es un hijo. Exacto, sí, sí, así lo fue totalmente y lo fue también en la medida en la que em, pensar y reflexionar y darle un sentido a lo que estaba haciendo en ese momento también me conectó muy poderosamente con la tarea de los cuidados que yo estaba llevando a cabo en ese momento. E incluso, Ujú, digamos que el protagonista implícito del Infinito en un junco son los salvadores de libros, ¿no? Hombres y mujeres. Y, y eso tiene mucho que ver con el hecho de que yo estaba en contacto con todos los equipos médicos, de enfermería, de doctores, los equipos que atendían al niño. Y ujú, entonces estaba pensando en todas esas gentes que, que habitualmente están en la penumbra, de los que no hablamos, ¿no? Que son ujú. los que hacen posible la supervivencia, ¿no? El cuidado, em, ¿no? Los que ponen en marcha el mundo, los que permiten ¿no? Crean las premisas para que la creación, todo lo demás suceda, ¿no? Y Son un la poco como héroes anónimos. Exacto. Entonces, el estar en contacto con esas personas también hizo girar el foco del libro, que ya no es Ujú. exactamente hacia los libros, sino hacia las personas que salvan los libros para que los libros nos salven a nosotros, ¿no? Y entonces esa idea de que de alguna manera, cuando estamos en una situación dura, en una ruptura sentimental, en un duelo por la pérdida de un ser querido, en una migración, en un momento de soledad, de depresión, de pérdida, De de pandemia. cuestionamiento de la propia identidad, por distintas razones en la vida, muchas veces o nos sentimos em, incomprendidos, desarraigados, lo que Mm, sea. Em, los libros nos consuelan, pero porque percibimos voces y humanidad en esos libros. No solo la voz de humanidad de quien escribe ese libro, sino también las voces y la humanidad de todo lo que ha sido necesario para que esos libros existan, ¿no? Y ujú. creo que percibimos, aunque leemos en soledad, aunque escribimos en soledad, creo que el fenómeno de los libros es profundamente colectivo. Nos devuelve a ese tejido de la humanidad, ¿no? Y nos dice, no estás sola, lo que estás viviendo no es único, de hecho, muchas otras personas han sentido algo parecido, no Ujú. es raro, no estás al margen de la vida, esto que estás haciendo forma parte de una historia más amplia, ¿no? Y entonces esa expansión de nuestro universo mental yo creo que es profundamente sanadora, ¿no? Y ahí está ese poder de los libros, nos recuerda la humanidad que está detrás de los libros, de la escritura, de la literatura, del arte y de eso pasa tan desapercibido, que es la transmisión, ¿no? Me acuerdo que una vez un mecánico con el que hablé, que había leído el libro y le gustó, dice, me encanta que
alabes la transmisión porque es algo que normalmente no pasa muy desapercibido. Dice, en los coches, por ejemplo, la transmisión es muy importante en un motor. Cierto. Si falla la transmisión, todo está perdido. Y es, en efecto, es algo que si funciona casi se queda oculto y no lo palpas y no lo Sí. sientes. Pero si en algún momento se hubiese cortado la transmisión humana, si hubiéramos perdido el contacto con nuestro pasado, con las gentes que han vivido antes, con la historia de la humanidad, con las luchas, con las rebeldías, con las revoluciones que nos han precedido y que nos han abierto este camino, estaríamos mucho más solos en un mundo más estrecho. Entonces creo que eso es esencial, crear ese vínculo entre generaciones, entre épocas, entre edades, Entre lugares. entre lugares, exactamente, entre geografías. Y Dices por ahí, también lo que adoptamos de otra parte nos hace ser lo que somos. claro, Y yo estoy precisamente estudiando una maestría en transculturalidad, Moving Cultures se llama, y es el eje rector de la maestría, ¿no? Y de cómo, sobre todo, pues en el presente, que por las tecnologías, por la facilidad de trasladarnos de un lugar a otro, son muy pocas las civilizaciones o los grupos de personas que quedan aislados. Hay un intercambio enorme de información a través del espacio y del tiempo y lo que lo hace, pues ahora hay video y hay audio, ¿no? Pero lo que es constante, lo que siempre está es la palabra escrita, las memorias escritas. Y esta memoria es lo que va, pues todo el hilo conductor a lo largo de la humanidad y queda muy, muy clarito en el infinito en un junco. Pues a mí me pareció como que perfecto para esta maestría que estoy haciendo y además muy consistente precisamente con esto que hago en Voces, que es compartir esto, quién es una persona, qué conocimientos tiene, los valores y las emociones, porque no son solo cifras, no son solo datos. Precisamente la emoción es lo que mueve al mundo y mueve a las personas. Y a mí también me asombra mucho ver cómo tú sigues teniendo esta enorme producción escrita, tanto en los siguientes libros como en las publicaciones que haces. Por ejemplo, yo tengo mucho auditorio en México, lo que escribes para Milenio, sí, no sé, casi cada semana o algo así. Y quien quiera que escriba, sabe que no es fácil escribir, que no es sentarte el martes a las 7 de la noche y en media hora terminas de escribir un texto para Milenio, por ejemplo. Siempre pensamos que queremos decir muchas cosas, pero realmente sentarte, escribirlos de manera tan disciplinada como lo haces tú y tanto como lo haces tú, ya quisiéramos muchos hacerlo. O sea, escribimos cositas, yo tengo publicaciones, invito a gente que también publica en Voces, precisamente para darles esa plataforma y que lo hagan. Mucha gente se da cuenta de que sí lo pueden hacer y es muy grato compartir esto con ellos. Entonces, de verdad yo me declaro asombrada y fan tuya de todo lo que tú puedes producir de manera escrita, además de los viajes, las presentaciones, los programas, las entrevistas y la familia y los amigos, la vida personal. ¿Cómo bueno, haces eso, Irene? yo tengo que decir que lo que tú haces me parece también valiosísimo, estar Gracias. estudiando, estar investigando, crear redes para que otras personas encuentren el estímulo para expresarse a través de la palabra y sanarse. Sí. Ahora la Organización Mundial de la Salud está insistiendo en que el arte se tiene que incorporar como terapia a los hospitales, a la sanidad y utilizarse habitualmente como una forma también Sí. de integrar a las personas aisladas dentro de grupos, ponerlas en contacto, como tú decías, con con las comunidades, con la memoria de la humanidad y el efecto sanador que tiene todo eso, ¿no? Uh-huh. Sentir que no estás solo, que la soledad es un gran problema de nuestras sociedades y incorporarte a algo que es un discurso, pero también es un calor humano, ¿no? Y, y bueno, eso es importante y como tú decías, además, yo leí hace poco con las historias de migración, por ejemplo, con la cuestión de la migración, decían
eh, a la gente que desconfía o rechaza al migrante, habitualmente no lo puedes convencer con datos. Desconfía de los datos económicos. Tú le puedes decir, económicamente para un país es ventajoso recibir inmigración, etcétera. Estos datos no le van a convencer. Y sin embargo, una historia así, si tú le cuentas una Sí, historia de migración, descubrimos. donde pueda sentirse identificada esa persona con quien está viajando, sufriendo, huyendo de un drama, buscando una nueva vida, que es lo que yo hice en la novela que ahora se ha publicado en Alemania recientemente, Lisa, que es un libro anterior al Infinito en un Junco, pero aparece posteriormente, pues es contar una historia de migración, de exilio, poniendo como protagonista a un refugiado. Eso tiene muchísimo más efecto que las cifras, los números o los argumentos técnicos. No, Entonces, la parte humana. al poder de las historias de lo humano, del humanismo, ¿no? Que es algo que yo reivindico. Y bueno, pues los libros que se han publicado después del Infinito en un Junco en realidad estaban escritos y publicados en España antes. Entonces no los he escrito después, a excepción del Manifiesto por la Lectura. Ese sí que fue un trabajo posterior al Infinito en un Junco. Los demás publicados han sido todos libros anteriores recuperados y traducidos a otros países o lanzados en América Latina. Y los artículos, sí, bueno, los artículos son un trabajo intenso, pero yo siempre, ya desde hace muchos años, antes de estar en El País y en Milenio y en El Espectador en Colombia y otros medios de prensa latinoamericanos, estuve en un periódico local de mi ciudad, de Zaragoza, trabajando durante 12 años con una columna semanal. Y yo solía llamarlo mi gimnasio, ¿no? Igual que gimnasio, para mantenerlos Me gusta. unificados. Para mí los artículos son el gimnasio de la escritura. Experimento y pienso muchos de los temas que luego terminan en los libros, por eso hay coherencia también entre Claro. los artículos y los ensayos, ¿no? Para mí el artículo ayuda a demarcar espacios y luego también a través de las redes se entabla una conversación que muchas veces te da pistas de, bueno, pues Sí. qué temas son realmente vitales, cómo reaccionan las personas a ellos, me traen bibliografía, ¿no? Estos comentarios son muy valiosos, yo los recojo y los considero como parte del proceso creativo y además me gusta involucrar y hacerlo más colectivo, ¿no? Porque tiende a ser muy solitaria la escritura. Sí. Entonces, sí, es un esfuerzo de disciplina, pero al mismo tiempo esa disciplina me centra, ¿no? Porque si no, los viajes, la promoción, los festivales, las ferias, que son también muy estimulantes y electrizantes, podrían parecer que te están alejando de la labor principal, que es seguir escribiendo y seguir pensando y seguir construyendo un discurso. Y creo que a través de los medios se puede llegar a mucha más gente que con los libros, ¿no? Gente más diversa y más Sí. variada. Y ahí también creo esa necesidad de reivindicar ciertos temas e intentar que entren en el debate público, ¿no? Porque los debates Claro. públicos en estos momentos políticamente tan intensos y tan agitados tienden a bascular hacia la oposición entre bloques ideológicos y estamos olvidando algunos de los temas que yo creo que son los centrales y además los que nos unen y para mí son totalmente esenciales: las mujeres, la educación, la justicia social, los cuidados, la salud mental, todas esas, la enfermedad, un poco el discurso humanista frente a estas ideas de idolatrar el éxito, la celebridad, Sin ¿no? duda. Sí. Exacto, entonces yo creo que tiene que haber elaboración también en ese sentido y además viendo que los jóvenes padecen tanta ansiedad, a mí me interesa mucho escribir mis artículos para que puedan ser utilizados en institutos, en escuelas, porque los profesores en esos casos no pueden elegir artículos políticos que Claro. causan división, sino necesitan un tipo particular de artículos. Como yo he viajado a muchos institutos, he hablado con muchos profesores, conozco bien lo que ellos necesitan y escribo los artículos también pensando en ese público. Qué maravilla. Sí. Para llegar a ellos y contarles precisamente estas reflexiones, ¿no?
que no se dejen deslumbrar por esta idea, pero que tampoco se dejen carcomer por el miedo al futuro y que sean conscientes de la importancia de cuidar, de cuidarse y que puedan también desmontar ciertos mensajes perversos que les llegan sobre la estética, sobre la belleza, sobre las relaciones, sobre el poder, sobre la posesión bueno, pues replantearnos todo esto y un poco también el mensaje neoliberal de si no tienes éxito es culpa tuya porque solo es, Sí. digamos, resultado de la acción individual y no ver todo el paisaje social que hay alrededor de nuestra trayectoria, ¿no? Y de nuestros logros, y entonces recordarles cómo efectivamente hay una lucha colectiva, hay un pasado, una serie de mujeres que han hecho posible también que las mujeres nos eduquemos, que escribamos, que tengamos una voz propia. Y bueno, pues eso, toda esa dimensión social que está en El infinito en un punto, que para mí es importantísima y que creo que muchas veces en estos discursos de la meritocracia se difuminan o se ocultan muy, muy conscientemente y es importante recordar esa dimensión y que también tenemos que intentar ser útiles y ayudar y apoyar y crear un tejido, ¿no? En estas sociedades para defender además todo aquello tan valioso que tenemos y que para mí lo ha sido. Yo he estudiado, me he beneficiado de la educación pública en todos los niveles, desde escuela hasta la universidad. He disfrutado becas, he podido estudiar en el extranjero gracias a becas públicas. La sanidad pública ha cuidado a mi hijo y le ha salvado la vida. Y si la sanidad pública de mi país no hubiera atendido a mi hijo, realmente no hubiera podido seguir escribiendo. O sea que... Pero entonces, tanto en el libro como con tu historia dejas de manifiesto que no importa dónde, no importa qué edad, no importa la posición social o económica, no importa en qué área, todos recurrimos a la lectura y muchos recurren a escribir y lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo. Ahora hay estos medios electrónicos, además de, o sea, todo lo que mencionas, ¿no? El papiro, la piel, el barro, etcétera. O sea, el soporte no importa. El tema es la escritura y todo esto. Siempre diciendo además que los libros electrónicos son libros a todos los efectos, no son menos libros que los libros en papel. El libro ha metamorfoseado a través de la historia y esta es la clave de su éxito, que ha podido pasar por distintos estadios, ser libros de vegetales, ser libros escritos en pieles de animales, ser libros escritos en metales, en barro. Toda esa flexibilidad del libro lo ha ayudado a sobrevivir y si ahora tenemos libros de luz, pues fantástico, es un aporte más a toda esta cadena y esta trayectoria. Y además es que hay que insistir también en que las redes sociales se pueden usar bien, no hay tampoco que caer en el derrotismo de que son nocivas, son un poco como todos los instrumentos. El cuchillo se puede utilizar para herir o se puede utilizar para muchas tareas útiles de la vida. Claro. Las redes son lo mismo, no podemos limitarnos a una especie de derrotismo y resignación de esto es malo, no, tenemos que saber cómo utilizarlo y intentar crear espacios saludables, ¿no? Espacios verdes en las redes, que es lo que yo intento. Y así es también, exacto. Tú eres una enorme aportación a todos estos espacios verdes, como los mencionas tú. Y el alcance de las redes sociales es impresionante, o sea, es una de las maravillas de las redes sociales. Exacto, y hay muchísima gente en redes sociales, jóvenes, compartiendo libros y lecturas. Y además compartiéndolas en papel, o sea, fotografían libros en papel, no libros electrónicos. Quiere decir que no hay una oposición entre Instagram y libro de papel. Puedes estar leyendo un libro en papel y después fotografiarlo en Instagram y contar la lectura. No es tan, o sea, muchas transmedia. Veces creamos oposiciones y rivalidades absurdas para obligar a todo el mundo a tomar postura cuando lo que tendríamos que pensar es cómo cooperar
de la forma más valiosa, creo yo. Los formatos nunca se han excluido, lo que hacen es especializarse en distintas áreas y resolver distintos problemas, y eso es lo que creo yo que estamos viviendo. Lejos de ser una época de decadencia, tenemos solución a muchos problemas. Si alguien viaja constantemente, puede llevarse su biblioteca entera de Sí, colectivo. Eso es maravilloso. Si tienes exacto. problemas de visión, puedes ampliar el tamaño de la letra sin ningún problema, y eso es maravilloso. Y al mismo tiempo puedes tener esta estantería como las que tenemos nosotras detrás, llenas de libros de papel, que además elegimos los que realmente queremos tener. Y Exacto. desde que existen los libros electrónicos, los libros de papel se han vuelto más bellos, porque los editores se han dado cuenta de que tienen que ofrecer una experiencia estética y sensorial, entonces han mejorado el diseño, el papel, las ilustraciones, las portadas, las texturas. O sea, los libros se han vuelto más bellos, los libros de papel. Y en definitiva, es, o sea, no, oigo constantemente cuando voy a las ferias, cuando hablo con familias, siempre esa preocupación: los jóvenes no leen, esto está como grabado a fuego en la mente de todo el mundo. Y Pero cuando sí leen. publicas las encuestas, al menos en España, que son a las que yo tengo acceso, de hábitos de lectura, encontramos que el sector entre los 8 y los 18 años es el que más lee, o sea, el que dedica más tiempo a leer. Así que esta es una falacia, la falacia de que los jóvenes no leen. Si los jóvenes no leen, los adultos leen menos todavía. Entonces, no podemos olvidar que existe ese interés, que existe esa Hay que aproximación. cambiar esa idea. Y luego tenemos el fenómeno de los clubs de lectura, que yo creo que no se está estudiando lo suficiente, porque es completamente internacional, es un fenómeno global. Está pasando en todos los países, y lo más valioso es que es espontáneo, no lo ha fomentado ningún ministerio de cultura, ninguna institución, ¿no? Ningún organismo. No. Esto es gente uniéndose para leer. Por el gusto de leer y de platicar. Hablar sobre los libros y, digamos, hacer este maridaje entre la lectura silenciosa y luego la oralidad, porque nos reunimos para hablar de los libros, ¿no? Para ponerlos en común. Entonces, eso demuestra todavía el impulso colectivo que crea la lectura. O sea, la gente se reúne en torno a los libros, como antes en torno a las hogueras, a contarse sus vidas. Y además es profundamente sanador también hablar de libros, porque a través de la trama de los libros, o de los personajes, o del ensayo, o de la poesía, estás encontrando formas para dar voz, volvemos a tus voces, a las emociones más íntimas, a los conflictos, y eso es profundamente esperanzador, ¿no? Y es una necesidad humana esto de compartir lo que sabemos, lo que creemos, lo que pensamos, lo que nos emociona, lo que nos enoja, todos estos sentimientos diferentes, y queda más que manifiesto tanto en tu libro, como en tus libros, como en los textos que vas compartiendo. Y a mí, bueno, estamos súper cortitos de tiempo, me encantaría seguir platicando contigo, porque además yo he visto entrevistas tuyas, creo que estás en alguna, estás una hora, un poco más, tú sola hablando sobre los libros. Tienes un infinito de cosas que compartir y que decir, todas muy lindas. Pero yo te agradezco muchísimo este tiempo de plática, y que pues las personas que nos escuchan ahora sepan que tú sigues escribiendo estos textos. Estamos muy atentos siempre a lo que publicas. Gracias. Toman a todo lo que dices, como dices también a los profesores o a nosotros que somos padres de jóvenes, que también tengan acceso a estos textos un poco más cortos, que de pronto es más fácil de leer, ¿no? Te agradezco de corazón, Irene, de verdad ha sido un enorme gusto para mí platicar contigo, y nada, estoy siempre muy atenta a todo lo que compartes. Gracias, muchísimas gracias. Lo hermoso que ha sido, te decía, también las traducciones del Infinito en Cinco, y comprobar que realmente el libro resuena en personas de otros países, de otras culturas. O sea, comprobar una vez más lo transculturales que son los libros, que una historia personal y llena además de vivencias íntimas puede resonar en Turquía, en Japón, en Corea, más allá de Europa, ¿no? En Egipto, en toda Latinoamérica, y eso en Australia.
es hermoso porque demuestra efectivamente que los libros y la lectura, la expresión a través de la palabra es un fenómeno que nos puede unir, ¿no? Es global. Y luego la traducción, que es también una forma muy hermosa de articular ese diálogo, ¿no? Claro. Y la relación, y bueno, yo estoy constantemente insistiendo en la importancia de la figura de quienes traducen, ¿no? Es Sin duda. un oficio muy, muy poco valorado, muy oscuro, pero que está permitiendo precisamente esa globalidad Ujú. en la que nos embarcamos y en la que nos podemos ayudar mutuamente. Así que yo quiero agradecerte también, Rebeca, esta oportunidad. Aquí aliando la palabra, la oralidad antiquísima con la tecnología que nos permite hacer a través de la pantalla y de esa manera pues reconciliarnos con algo que es tan profundamente hermoso y conmovedor como el afán de saber, la conversación, las voces y la cultura, ¿no? Que es lo que yo creo que tenemos que cuidar y conservar precisamente ante las amenazas y la oscuridad que a veces Exacto. que se encierran Es parte de lo que nos hace humanos. Pues gracias también Gracias. por esa contribución a cuidarlo, a conservarlo, a fomentarlo y a difundir todo esto. Así que, Rebeca, muchísimas gracias. Un gran Muchas gracias.